Amén. Ok. Leo entonces Ageo capítulo 1, verso 4. ¿Es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Hay algunas cosas que resaltan en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer. Una de ellas es que el Señor muestra que su casa, la casa de Dios, su templo, su morada, está desierta. Amén. Está desierta. Cuando hubo años, cuando estaba llena de gente, llena de hombres, tanto ministrando como gente llegando a ofrecer sus sacrificios, sus oraciones, sacrificios de alabanza, de gratitud, ofrendas de paz, etcétera. Pero ahora estaba desierta. Imagínense, ¿verdad? La otra cosa que sobresale es que al mismo tiempo que su casa estaba desierta, dice que su pueblo está muy ocupado, muy enfocado, y diría yo hasta preocupados, ¿verdad?, por su propia casa. Amén. Otra cosa que vemos en esto que acabo de leer es que como resultado de esas dos situaciones, entonces Dios le pide a su pueblo, o sea, lo que Dios le pide a su pueblo, y es una palabra para nosotros en esta tarde: que suba al monte, que traigan madera y que reedifiquen su casa. O sea, al decir que está desierta, obviamente es una ley natural, ¿verdad? Cuando algo se deja en el abandono, desierto, se empieza empieza a decaer, ¿verdad?, a destruirse. Entonces la casa del Señor no solo estaba desierta, sino estaba arruinada, ¿verdad? Entonces el Señor les dice: suban al monte, traigan madera y reedifiquen mi casa. Amén. Aquí en estas cosas, estas son figuras, ¿verdad?, que las hemos oído muchas veces durante años, ¿verdad? Subir al monte es acercarse a la presencia de Dios. Eso es subir al monte. Dejas todo por subir al monte, por subir a la presencia de Dios. Cuando el Señor dice: tú entra al lugar secreto, que en lugar secreto vas a encontrar al Padre, y Él te va a encontrar ahí en ese lugar secreto, cerrando la puerta. Eso es subir al monte, en realidad. Entrar, buscar la presencia de Dios, dejar las cosas de abajo para estar con el Señor. Y luego dice: traed madera. Madera, también hemos aprendido, ¿verdad?, que madera es árboles, pero tratados, ¿verdad? Árboles que han sido matados, cortados, aserrados, cortados en pedazos, etcétera, cepillados, hasta que quedan madera lista para trabajarla, para que haga parte, en este caso, ¿verdad?, para reedificar el templo. Eso nos habla de la cruz, porque árboles en la Biblia es un símbolo de seres humanos, de hombres. Eso en la Biblia lo sabemos, lo hemos visto varias veces, pero lo hemos escuchado. Pero
asumiendo que usted ya entiende eso y ya lo sabe, solamente queremos ver que madera son esos hombres que han sido tratados, cortados, que han despreciado su vida para entregarla al Señor, y la cruz es para talar esos árboles, quitarle las ramas, quitarle la corteza, se quita todo eso que estorba, se mete en una sierra, etcétera, ¿verdad? Eso es un proceso que, hablando de hombres, no es fácil, no es suave, es difícil, es doloroso. Si tú estás ahorita experimentando alguna prueba, alguna cruz, ¿verdad? Imagínese, siendo árboles que fuéramos nosotros árboles con sentidos como estamos ahorita, que sentimos el dolor, arrancarle las ramas, ¿verdad? Aunque en realidad no sabemos si los árboles naturales, aunque hay estudios donde muestra que los árboles naturales sí en alguna manera sienten, ¿verdad? ¿Usted ha oído de eso o no? Le han puesto a plantas algunos sensores como para sentir para llevar yo no sé cómo funciona eso, pero le han puesto sensores a plantas. Yo vi un testimonio de un estudio, pusieron 2 plantas, le pusieron sensores a esa planta y se veía ahí la electricidad, no sé, de lo que la planta, cómo estaba. Entonces llega un hombre y comienza a desbaratar una planta y la destruye, ¿verdad? Enfrente de la otra. Después ese hombre se va y al cabo de un tiempo regresa ese hombre y solo se para enfrente de la otra planta. Y las vibraciones o qué sé yo de la otra planta se exaltaron tanto solo de ver que el mismo hombre estaba enfrente de él. O sea, no tenemos explicación de cómo es eso, pero de alguna manera. Pero árboles que han sido vueltos madera han llevado un proceso doloroso, ¿verdad? Los arrancaron de donde estaban tan contentos, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos salir de nuestra comodidad. Este pasaje es de lo que está hablando, ¿verdad? Porque dice que la casa del Señor está desierta, mientras dice, mi pueblo, dice ahí, corre a su propia casa, ¿verdad? Ahí sí, encantados. No queremos sufrir, no queremos pagar un precio, no queremos salir de amarnos tanto, ¿verdad? Y amar tanto nuestra vida. Y luego dice, y reedifiquen mi casa. Y la otra cosa que sobresale en estos pasajes que acabamos de leer es que el resultado de que la casa del Señor esté desierta, dice aquí, es que no hay lluvia. El Señor, no va a haber lluvia. Y al no haber lluvia, no va a haber trigo, no va a haber vino, no va a haber aceite. Y esas 3 cosas en la Biblia también son figuras muy importantes, ¿verdad? El trigo, el vino y el aceite de la palabra de Dios, su presencia, el Espíritu Santo, es figura esas cosas para nosotros. Entonces imaginemos, es en lo natural, en aquella época, ¿verdad? Eran las cosas más básicas de la vida, ¿verdad? No habían supermercados donde podías ir a comprar y hay variedad hasta de 50 clases de quesos, ¿verdad? No, en aquel tiempo era muy sencillo, ¿verdad? Trigo, vino, aceite, y si no habían esas 3 cosas básicas, estaban en problemas, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual es igual, hermanos. En lo espiritual son cosas muy básicas que necesitamos: el Espíritu de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, máxime en este tiempo final que estamos viviendo. Amén. Al leer ahí que no va a haber lluvia, me recordó entonces al profeta Elías. Ustedes recuerdan el pasaje del profeta Elías, cuando no hubo lluvia en Israel por 3 años y medio, ¿verdad? Y solo al leer 3 años y medio ya uno sabe de qué está hablando la Biblia, ¿verdad? Tiempo del fin, Apocalipsis menciona ese periodo varias veces, Daniel menciona ese periodo también de 42 meses, 3 años y medio.
no hubo lluvia. Y lo que estaba sucediendo en el tiempo de Elías era que todo el pueblo de Dios había abandonado a Dios, ¿verdad? Obviamente en el tiempo de Elías, la casa de Dios, el altar de Dios estaba desierto, estaba abandonado, estaba destruido, tirado en el suelo. Es lo que dice aquí, vamos a verlo ahorita que leamos en Primera de Reyes 18, si quiere preparar ahí su Biblia con ese pasaje de Primera de Reyes capítulo 18. Pero es obvio, hermanos, que es una figura del tiempo del fin, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que va a venir Elías, ¿o no? Elías vino y vendrá, es lo que dijo el Señor Jesús. O sea, Elías vendrá. El pueblo de Israel hasta el día de hoy está esperando a Elías. Pero ¿cuál es una de las cosas sobresalientes en esa época de Elías? Era que el pueblo de Dios se había vuelto adoradores de Baal. Le servían a Baal. Y como resultado de eso, habían abandonado totalmente al Señor. O sea, ni siquiera estaban entre dos caminos, sino así, digámoslo así, que medio servían a Dios. Estaban totalmente entregados a la adoración a Baal. Es lo que vemos en ese pasaje, ¿verdad? Es Primera de Reyes capítulo 18. Era tanto, hermanos, en la época esa, recordémoslo, tratemos de imaginarlo. Primera de Reyes 18, la época de Elías, no había agua por 3 años y medio, la tierra estaba seca, no había, en lo natural no había fruto de nada, todos estaban muriendo, hasta el ganado estaba muriendo, no había agua. Entonces no había, lo que acabo de leer, no había trigo, no había vino, no había aceite, todos estaban muriendo en lo natural. Y en lo espiritual, lo que acabamos de leer en Ageo, ¿verdad? La casa de Dios, tal vez hasta animales andaban ahí corriendo, ¿verdad? Y cayéndose las cosas. Entonces dice Primera de Reyes capítulo 18 verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, esto es cuando ya, no estoy leyendo todo el pasaje, cuando ya están en el monte Carmelo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y que los profetas de Baal pedían fuego del cielo a Baal, pero Baal no respondía. Ya sabemos esa historia. El que quiera leer todo el pasaje después puede hacerlo, pero ahorita vamos hasta el punto donde se cansaron los profetas de Baal y Baal no respondió porque no es Dios. Entonces Elías tomó el control y les dice, entonces se dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y mire esto, lo que es interesante en este pasaje, de lo que estamos hablando. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, dice. Y Elías arregló el altar que estaba arruinado. Esto es una figura del fin, hermanos. Cuando Elías venga, el altar de Dios va a estar arruinado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está preocupado en su propia casa, en sus propios intereses. Y lo peor de todo, adorando a Baal, ¿verdad? Adorando al rey de este mundo, que es Satanás básicamente, ¿no? Con todos sus ofrecimientos, cosas. En aquel tiempo, pues, Baal era una estatua, ¿verdad? Una figura. Y todos llegaban ahí y se inclinaban ante esa figura. Pero hoy Baal tiene muchos nombres, ¿verdad? Entretenimientos, modas, el trabajo puede ser, tantas cosas que esta vida que estamos los seres humanos y los cristianos, ¿verdad? Tan metidos en eso que, ay, es que no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para subir al monte, no tengo tiempo. Dios sabe, claro que Dios sabe que estamos dándole preferencia a Baal, ¿verdad? Y su casa, su altar está arruinado, dice aquí. Y tomando Elías, verso 31 del capítulo 18, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre.
edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Amén. Amén. Suena fácil, ¿no? Se ve fácil lo que hizo Elías, ¿no? Pero hermanos, Elías no era un hombre que acababa de salir de su segundo trabajo. Tenía 2 trabajos, ¿verdad? Porque no le alcanzaba para comprar sus gustos, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Queremos vivir más en un nivel más alto del que Dios quiere que vivamos, o el que Dios nos ha dado que vivamos. Entonces, no, Dios quiere que tengamos un carro, no queremos 3 carros, 2 carros. Queremos pagar lujos que Dios no está a nuestro nivel, pero como queremos eso, queremos más trabajo. Le digo esto pues porque para entender explicarle pues que Elías no era alguien que estaba afanado pues en algo y de repente: Elías, ya te toca ir al Monte Carmelo. Ay, sí, ahorita voy, ¿verdad? ¿Y qué hago ya que estoy aquí? ¿Qué hago? Pues tienes que edificar un altar porque no hay nadie que lo haga. Y yo lo voy a hacer. Sí, tú tienes que hacerlo. Bueno, voy a hacerlo pues. ¿Y ahora qué? Pues tienes que pedir que caiga fuego del cielo. Yo pedí que caiga fuego del cielo, pero ¿y cómo? Pasé toda la semana, he estado ocupado todos estos 3 años y medio, ¿verdad? Cavando pozos para ver si encontraba agua. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque, hermanos, Elías era un hombre que su vida personal, es lo que se refiere al altar, ¿verdad? Su vida personal. En su vida personal, él sí edificaba un altar diario al Señor, ¿verdad? Es lo que en Santiago, cuando habla de Elías, solo dice una sola cosa de Elías: que Elías oraba. Es lo que dice. O sea, Elías estaba acostumbrado, era su vida. Y aún así, cuando llega ahí a este lugar, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Imagínense, ¿verdad? Para que ellos vean que yo estoy aquí por mandato tuyo, le dice. Jehová, tú que eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por favor, hazlo, Señor. Elías está intercediendo. Pero lo que quiero decirles es que Elías está haciendo ahí lo que hacía todos los días. No era algo nuevo para Elías. Hoy pusimos un micrófono aquí adelante para ver si había alguien que quería pasar a orar. Y solo un hermano pasó. ¿Y los demás? Yo miraba que este micrófono aquí vacío, sin gente, era como el altar, arruinado, desierto. Nadie está interesado en ir ahí, porque todos están interesados. Estoy hablando de nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque si viviéramos como Elías, día tras día, edificando un altar para Dios, este micrófono que estaba aquí hace un rato no hubiera estado desierto. Hubiera habido muchos hermanos que, como Elías, acostumbrados a orar diariamente.
saben que tendrían en su corazón palabras para interceder, ¿verdad? Amén. O sea, Elías no era alguien que estaba ocupado en sus propias cosas. Por eso cuando Elías oró, con razón, fuego cayó de Jehová, dice aquí la Biblia, ¿verdad? Amén. Así que entonces, hermanos, en esta tarde preguntémonos, nosotros como templo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro altar? Preguntémonos en esta hora, ¿está funcionando nuestro altar, hermanos? ¿Estás tú, tal vez no diariamente, pero estás haciendo algo? Por lo menos estás luchando con subir al monte de vez en cuando. Yo sé que lo ideal, lo bíblico, lo que a donde que necesitamos llegar es diariamente subir al altar, a ese altar, y darle al Señor una ofrenda, un holocausto. ¿Verdad que sí? Es bíblico. Abraham, por ejemplo, la vida de Abraham, si usted lee la vida de Abraham, o ponga solo en su Biblia, o si la tiene en su teléfono, en la concordancia, ponga altar, la palabra altar, y va a encontrar que las primeras veces que aparece la palabra altar son con Abraham. Donde él llegaba, edificaba un altar. Salía de ahí, iba a otro lugar, y al llegar, lo primero que hacía era edificar un altar para el Señor. Amén. Y es lo que usted y yo necesitamos en esta hora preguntarnos: ¿cómo está en mi vida ese altar? ¿Está desierto? ¿Está derribado, como dice en el pasaje este de Reyes? ¿Está derribado el altar en tu vida? Que si dijéramos, hermano, a ver, vamos a invitar a unos hermanos que pasen aquí y nos hagan una oración. Hay algunos que sienten que lo van a llamar porque, ¿qué voy a decir? Porque no estás acostumbrado a estar en ese altar diario, porque al estar en ese altar diario vas a empezar a experimentar una vida de estar delante de Dios, de expresar intercesión por otros, expresar palabras de amor, de alabanza. Es el altar. Amén. También hay 3 hombres en la Biblia que son mencionados en Ezequiel como hombres de una estatura espiritual como no hay otra. Si usted lo quiere leer después en Ezequiel capítulo 14, ahí es donde aparece Noé, Daniel y Job. Ahí los menciona. Y hay, entre varias cosas que tienen ellos en común, hay una, y es esta: su vida espiritual, su comunión con Dios, el altar con Dios. Dice de Noé, por ejemplo, cuando el arca finalmente cesaron las aguas, dice, ¿verdad? Y el arca quedó en tierra seca otra vez. Cuando ya el Señor le dijo: Noé, ya puedes salir del arca. Lo primerito que Noé hace es edificar un altar. Es Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Siempre me ha impresionado ese pasaje, porque yo digo, tal vez nosotros no lo hubiéramos hecho, porque en el arca iban pocos animales, ¿verdad? Recuerda, solo iba una pareja de cada animal, y de animales limpios iban más. Pero de todas maneras, tú hubieras dicho: ay, ¿cómo voy a matar a esos animales? Si es lo único que queda, ya todos los demás están muertos. No, él no le importó. Con que quedaran 2 era suficiente. De estos animales que dice aquí que tomó toda ave limpia, porque yo creo que de esas aves iban más, no me recuerdo si 7 parejas, no sé cuántos, si la Biblia menciona, pero iba más cantidad. Pero ¿será que nosotros hubiéramos hecho eso o no? Hubiéramos dicho: ay, no, mejor no sacrifico nada, porque solo esto nos queda, ¿verdad? No, lo importante era ofrecerle al Señor un holocausto agradable. Y dice la Biblia ahí en el verso 21: y percibió Jehová olor grato. Amén.
Job, también hay un pasaje, capítulo 1, verso 5 de Job, dice de esta manera: y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, hablando de cuando sus hijos hacían fiestas, ¿verdad?, de cumpleaños entre ellos, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, Job se levantaba tempranito de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Pero mire, llama la atención esto último. De esta manera hacía Job todos los días. Todos los días. Amén. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Hermanos, solo imaginemos entonces la casa de Dios abandonada, desierta, como el tiempo de Noé. Hermanos, todos, el mundo entero andaba, la Biblia lo dice, ¿verdad?, ocupados en comprar, vender, casarse, darse en casa. Esas eran sus cosas. Ay, qué adorno ponemos, qué color, pongamos aquí unas flores. Nadie estaba pensando en Dios. Eso es lo maravilloso de Job. Por eso es que la Biblia lo pone en Ezequiel, donde leímos, donde les dije en el capítulo 14, como uno de los hombres más espirituales de la Biblia o de la historia de la humanidad. Noé, en su generación, dice, él era perfecto. Toda la gente estaba como hoy, ¿verdad? Amén. Hoy hacía falta algo para lo que vamos a tener al final del servicio de una comida hoy. Y tuve que ir a Costco hoy en la mañana. No había ni dónde estacionar el carro. Era una locura. Así estaba toda la gente en el tiempo de Noé. Ya ni fui a Costco porque dije, loco esto. Así estaban en el tiempo de Noé, ¿verdad? Y yo puedo imaginar, no vi nada, pero yo puedo imaginar, yo sé cuando sucede eso, hasta se pelean por los estacionamientos, se pelean por las carretas. Y si sacan los pollos rostizados y ya solo queda uno, se pelean por el pollo rostizado. Así estaba la gente. Pero Noé tenía tiempo para tener comunión con Dios. Hermanos, Dios nos está llamando a eso. Tal vez algunos, su altar no está totalmente arruinado, pero lo tenemos descuidado. El Señor está llamándonos a que dice lo que leímos hoy en Ageo, ¿verdad? Examinemos nuestros caminos. Examinémoslos. Y voy a volver a leer en Ageo, por si algo de esto está pasando en tu vida, como dice aquí, ¿verdad? Dice, tal vez estás sembrando, pero no recoges mucho, ¿verdad? Está diciendo ahí, tal vez tú estás trabajando, pero como nunca, como esclavo estás trabajando. Y cuando te dan tu cheque, no sientes que sea mucho, no te alcanza. Tal vez tú estás en esa situación. O tal vez tú estás diciendo, comiendo y no te sacias. O bebiendo y no quedas satisfecho. ¿Será que hay algo de eso en tu vida? El Señor dice aquí, medita sobre tus caminos. Amén. Medita sobre tus caminos. Tal vez trabajas, dice, pero cuando te dan tu pago, te lo dan como quien dice en saco roto, ¿verdad? En saco roto. Te pagaron ayer y ya hoy ya no te quedó nada. A veces es así, ¿no? Pagas, te dan tu cheque, paga, que renta, que esto, que lo otro, que ticket de tránsito y otras cosas. Y cuando sientes, no tienes, dices, ay Señor, perdona, no tengo ni para mi diezmo. No, eso, estás muy mal. Muy mal.
El Señor te dice, examina, medita sobre tus caminos, ¿verdad? Necesitamos hacerlo, hermanos. Amén. Es lo que estos hombres de Dios tenían en común, ¿no? Un altar. Y ese altar que debemos edificar diariamente, hablando ahora ya nosotros, porque ya no es piedras físicas, ya no es un cordero o un animalito físico, sino hoy es un altar donde hay alabanza y adoración y oración, ¿verdad? Alabanza y oración. Lo hemos aprendido, ¿verdad? En aquel templo que estaba desierto y arruinado, cuando ese templo no estaba desierto, subían 2 nubes diariamente, ¿verdad? En la mañana y en la tarde subían esas 2 nubes al mismo tiempo. Una en el altar de afuera del sacrificio y otra nube en el altar del incienso dentro en el lugar santo. Al mismo tiempo subían las 2 nubes cada mañana y cada tarde. No estaba desierta esa casa. ¿Cómo está nuestra casa? Hermanos, si estamos fallando en eso, yo sé que entonces el Señor ve que nuestra casa está siendo descuidada. Para no decir si algunos, tal vez algunos sí, de verdad, tu casa ya está desierta totalmente, tu altar tienes años tal vez de no orar, de no buscar a Dios como debe buscársele, no subir al monte de verdad como debe subirse al monte. De verdad, muchos cristianos tal vez quieren subir al monte, pero solo dan un pasito, ¿verdad? Están en la orilla del monte. Señor, es que ya es tarde, Señor, ya me voy, ¿verdad? No suben, porque el afán es tanto, ¿verdad? Las cosas terrenales nos han llenado tanto. Pero pidámosle al Señor. David nos muestra cuál es el cumplimiento de esa sombra de esas 2 columnas. Lo hemos visto y vamos a repetirlo ahorita. David nos muestra el cumplimiento de esas 2 nubes que subían diariamente en el templo cuando no estaba desierto, cuando estaba funcionando, cuando estaba como Dios quiere. Dice el Salmo 141, verso 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Salmo 141 estoy leyendo, perdón, verso 1. Escucha mi voz cuando te invocare. Verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Ese es el cumplimiento de el incienso como la ofrenda de la tarde, de ese sacrificio continuo donde subían las 2 columnas, oración, el incienso y el levantar de las manos, ¿verdad? Estábamos cantando hace un momento, ¿verdad? Levantaré mis manos a ti, adoraré tu nombre siempre. Es la alabanza. El levantar de manos en la Biblia habla de alabanza. ¿Sí o no? Ese es el cumplimiento. Así que, hermanos, entonces solo quiero decirles que edificar ese altar no es fácil. Por eso es que estoy hablándoles en esta tarde, porque es la carga que hay en mi corazón, no solo por mí, sino por todos nosotros y por la iglesia. Porque no es fácil mantener ese altar funcionando diariamente, no es fácil. Por lo menos 2 cosas. Una, la carne se opone, ¿verdad? La carne no quiere, ni tampoco puede. Ya solo esa es una razón suficiente para que se nos haga difícil mantener el altar funcionando, mantener ese altar dándole al Señor diariamente nuestra vida con alabanza y con oración. Otra razón por la que se hace difícil, y esto empeora las cosas, ¿verdad? Porque no solo la carne no quiere, sino que encima Satanás se encarga de poner tropiezo tras tropiezo para impedirnos, hermanos, edificarle al Señor un altar de devoción. Él se ocupa, su trabajo principal,
sus huestes, sus demonios, etcétera. Su trabajo principal para con el pueblo de Dios es ese, hermanos, es impedir que subamos al monte. Y va a ponernos tropiezos, va a ponernos dificultades, va a ponernos ataques, va a ponernos afanes, entretenimientos, luchas mentales a veces, dudas, luchas físicas pueden ser también, enfermedades. ¿Cuántos hemos experimentado alguna enfermedad donde de verdad estamos que quisiéramos, sabemos aquí adentro la vida de Cristo en nosotros, quisiera estar edificándole al Señor un tiempo de alabanza o leer la Biblia? No, es la enfermedad no nos deja, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han experimentado eso, hermanos? Quizás nos va a atacar con cansancio. Satanás va a usar todas sus armas y todo lo que esté a su disposición para impedirnos edificar ese altar que debe estar funcionando en nosotros como templo del Señor, ¿verdad? Sabemos eso, que nosotros, nuestra vida es templo de Dios, ¿verdad? Y dentro, no puede haber un templo sin altares, ¿verdad? El altar de Dios tiene que existir. Tal vez ¿cuántos han luchado en esto, hermanos? ¿Cuántos hemos luchado por querer mantener esa constancia? A ver, hay hermanos aquí, poquitas manos. ¿Sabe cómo estaba imaginando eso yo? Como las batallas, tal vez el tiempo de Roma, el tiempo de los romanos, ¿verdad? Aquellas batallas con espada y con flechas, ¿verdad? Que se juntaban los dos ejércitos, miles de este lado, miles de este lado, y corren uno a encontrarse. Y cuando chocan, se mezclan. Y ahí estás. Imagínate que estamos ahí con nuestra espada y ¿qué tienes que hacer? Pues matar al primero que se te pone enfrente, ¿no? Porque si no lo matas, él te va a matar a ti. Pero no es cuestión de que lo logras matar y ya lo maté. No. Tienes que matarlo y estar viendo porque atrás ya viene otro. Y si logras ganarle a ese, al lado viene otro. Y la batalla es, ¿cómo se le dice? Encarnizada, ¿verdad? No puedes bajar la espada, no puedes bajar la guardia. Yo nunca he estado en eso, gracias a Dios, no nos tocó eso, ¿verdad? Pero los que han de haber experimentado eso, hermanos, no cualquiera salía vivo de esas batallas. Era cosa seria, porque tenías que pelear con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Y recuerdan en aquella ocasión de aquella una batalla como esas, cuando los enemigos le dijeron, el lado enemigo le dijo a sus soldados: ustedes encárguense del rey, dijeron. Y recuerdan que el rey iba disfrazado, el rey Acab, pero ese pícaro, ¿verdad? Porque él se quitó las ropas de rey, pero no le dijo a ¿quién era? Josafat, ¿no? Que se quitara sus ropas. Entonces el enemigo le llevaba la orden, muchos soldados del enemigo llevaban la orden específica de enfocarse en el rey. Y el rey ahí en medio de todo ese mundo de gente, todos peleando. Cuando todos en contra de Josafat, ¿verdad? O sea, hermanos, ¿puedes tú imaginar? Si tú eres un hombre que de verdad, una mujer que de verdad quieres entregarte al Señor, quieres servirle, edificar un altar diario, no te extrañes que el enemigo le diga a sus huestes: pongan atención en aquel, atáquenlo. Aquel no hay pena, porque aquel ya tiene 5 horas de estar ahí en el celular, ahí está tranquilito, déjenlo. Pero ¿verdad? Ese ya está embobado allí, ya lo tenemos, ¿verdad? Pero
Si tú estás queriendo buscar de Dios, no te extrañes que el enemigo va a enviarte. El gigante ese de la pereza o de la comodidad y del sueño, ¿verdad? Ay, tengo que levantarme a buscar al Señor, pero tengo sueño. O está muy rica la almohada, no me quiero levantar, ¿verdad? Y al fin logras matar a ese enemigo, ¿verdad? Y te levantas, no me voy a levantar, y te levantas. Y no creas que el enemigo va a decir, ya nos ganó, ¿verdad? No, va a mandar otra cosa. Va a mandarnos otra cosa. Quizás un afán, ¿verdad? Ya te levantaste, pero el enemigo te susurra, acuérdate que te falta tal cosa y tienes que irte a tal hora y no está listo, no está lista otra situación. Y entonces el enemigo va a luchar y luchar, y nosotros tenemos que, como le digo, en esa batalla, ¿verdad? Mataste a uno, tienes que pelear con el otro y con el otro hasta el Señor. Es la diferencia con nosotros, es esa, es gloriosa, ¿verdad? Que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas y el Señor los va a defender. Esa es la diferencia, ¿no, hermanos? Amén. No estamos peleando con espadas y enemigos físicos, pero son espirituales. Pero los que confían en Jehová no serán avergonzados. Luchemos, hermanos. Yo quiero pedirles eso. Tú que sabes que tu altar ha estado siendo descuidado, ya no es tiempo. Como leímos en Ageo hoy, ya no es tiempo. Así es como comenzamos la lectura, ¿recuerdan? Voy a volver a leerlo. Dice, ¿es para vosotros tiempo ahorita de estar viendo tus casas artesonadas? Dice, ¿verdad? Ay, que con unos vigas todas caladas de madera de ciprés, ¿verdad? Y con tablas de cedro. Y ya no es tiempo, es lo que está el Señor diciéndoles, ¿verdad? De que ustedes están tan preocupados de que sus casas sean tan lindas, cuando mi casa está desierta. Es lo que dice Ageo, ¿verdad? Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Y quiero que leamos Josué capítulo 1 y lo tomemos para nosotros hoy. Si tú eres alguien que si quieres, has estado luchando, hemos perdido muchas batallas, pero estás luchando. O tal vez algunos que dejaron este micrófono hoy desierto porque no tenían nada que decir, no tenían nada que orar, porque tienen mucho tiempo de que no lo haces. Tu altar está destruido, derribado. El enemigo te ha estado ganando batalla tras batalla. Pidámosle al Señor en esta tarde misericordia, hermanos, y recibamos como de Dios estas palabras que el Señor le dijo a Josué. Capítulo 1 de Josué, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, son palabras para nosotros en este tiempo final. Porque no es de los fuertes la guerra, ni de ligero el correr, dice, ¿verdad? Sino de aquellos que Jehová tiene misericordia y les da gracia para vencer. Entonces el Señor nos dice, solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos, hermanos, la bendición de mantener una vida subiendo al monte. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Creo que para nosotros en este tiempo final, donde lo que estamos por ver es la conquista de la tierra, ¿verdad? Igual que Josué entró después de cruzar el río Jordán para conquistar la tierra. Era la figura de lo que hoy es como un cumplimiento total vamos a ver. Josué es Jesús, ¿verdad? Yeshua, la misma raíz de Yeshua es de Josué, para conquistar este mundo. Pero el Señor nos dice a nosotros, su pueblo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Usemos la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, es la espada. Y aquí le está diciendo a Josué, ¿verdad? Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y el Señor promete que va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Amén.